Bueno, pues arrancamos una nueva sección. Esta es una de las novedades de esta nueva temporada y esta sección es una sección especial, es una sección de investigación, de analizar en detalle, en profundidad, distintos temas de la mano de Rubén Arranz. Lleva por título esta sección La Lupa de Rubén Arranz. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Encantado, de verdad, encantado de poner la lupa sobre todo en los asuntos que muchas veces se nos pasan por alto, pero Manuel, que nos cuestan su dinerito. Es muy curioso porque creo que la gente cuando escucha hablar de investigación o de periodismo de investigación se piensa que es algo complicado, pero es que tampoco hay que hacer milagros para conseguir datos que nos muestren que detrás de lo que vemos por la televisión, detrás de lo que vemos por la calle o detrás de las cosas que no nos explicamos por qué están allí, hay un dinerito que sale de nuestros bolsillos. Y tanto que sale de nuestros bolsillos. En esta sección vamos a poner la lupa sobre los abusos, los atropellos, las injusticias, los negocietes, los chanchullos. Un elenco de temas muy variado sobre sobre las cosas que suceden en España y que poca gente denuncia. En esta ocasión, para abrir boca, Rubén, vamos a poner la lupa sobre Radio Televisión Española, la tele pública, la tele de todos, que pagamos todos, pero que está tan solo al servicio de algunos, concretamente al servicio del gobierno. Y vamos a poner la lupa sobre una polémica, vamos a empezar por ahí, una polémica reciente que ha sucedido este verano, sobre una de las colaboradoras ya habituales de Radio Televisión Española, Sara Santaolalla, que casualmente es novia de Javier Ruiz, uno de los presentadores estrella de Radio Televisión Española, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que ha sucedido este año. Hay apariciones y desapariciones de nuestra vista o de nuestro entorno. Y de repente, a partir de hace unos meses, yo no sé si tú le conocías a Sara Santolaya, yo no tenía ni idea Ni de quién idea. era. Ha aparecido y está de verdad, es el perejil de todas las salsas. Es una contertulia que tiene 25 o 26 años, dice que tiene estudios en Derecho y en Comunicación Audiovisual. A ver, de Derecho es verdad que requiere cierto esfuerzo, cierta capacidad intelectual. La comunicación audiovisual y el periodismo, pues bastante menos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero desde luego, por lo menos, por lo que se destaca es por ser una activista progubernamental y en concreto pro-PSOE. Están varias cadenas de televisión. A nosotros nos parece bien, aunque no nos parezca bien lo que diga, que las empresas privadas le paguen lo que le tengan que pagar y le den el protagonismo que consideren oportuno, aunque es verdad que resulta bastante obsceno tener personas tan chillonas, tantas horas en la parrilla. Pero claro, en televisión española esto ya es otra cosa, porque sale de los 300.000 millones de euros que se recaudan de nuestros impuestos. Entonces, hace unas semanas, en agosto, hace un par de semanas, yo creo, eh, se armó el Belén. ¿Y por qué? Porque en una conexión que tenía con Mañaneros 360, que es el programa de Javier Ruiz, Sara Santolaya dijo que hay que ser muy idiota para creerse el argumentario del Partido Popular y Vox, incluso para votarlos. Entonces, claro, reitero, desde una televisión privada uno puede decir cualquier cosa. Pero es que esto se dijo desde la televisión pública, que nos cuesta 1.198 millones de euros cada año. El Partido Popular, en su caso, reaccionó y, a ver, yo no sé realmente el resultado que sacará de todo esto, pero ha presentado, si no me equivoco, si no he contado mal, 14 preguntas parlamentarias sobre Sara Santaolalla. Es decir, en los registros históricos que se analizarán del Congreso de los Diputados con los años, se verá 14 veces el nombre de Sara Santaolalla, porque dentro del sanchismo, dentro de esta corriente política que padecemos, que estaremos de acuerdo, que ha barnizado España con un toque populista un tanto singular, han surgido personajes como Sara Santolaya que saldrán próximamente dentro de un debate parlamentario, tanto en preguntas escritas como en preguntas que probablemente se contestarán en la próxima comparecencia parlamentaria del presidente de RTV. En cualquier caso, ahí se va a desvelar una incógnita que no sabemos, y es
¿Cuánto ha cobrado Sara Santolaya de nuestros impuestos durante los últimos meses? He aquí la cuestión. He ahí la cuestión. Estamos hablando, atención, Sara Santaolalla, como bien estás comentando Rubén, se ha convertido en una estrella mediática, una tertuliana habitual en muchas tertulias de televisión, de distintos medios de comunicación, de izquierdas. Bueno, si la llaman de distintos medios es porque funciona, porque funcionará en audiencia, que es de lo que se trata. Pero la cuestión es que en este caso particular, su fichaje por parte de Radio Televisión Española es que es la pareja de Javier Ruiz, de uno de los presentadores de televisión española. No sabemos cuánto nos cuesta el fichaje de Sara Santaolalla. Estamos hablando además de la televisión pública. La televisión pública nos cuesta a todos los españoles, como bien has comentado, 1.200, casi 1.200 millones de euros al año. Y a diferencia de las privadas, decía Gonzalo Miró, otro de los fichajes estrella de la nueva temporada de televisión española, que bueno, que la gente es libre para vernos o no vernos, que puedo decidir con su mando a distancia si quiere ver televisión española o quiere ver cualquier otra cadena. No, 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 Gonzalo. Gonzalito, no te columpies. La gran diferencia entre la pública y la privada es que, aunque no la veamos, como es mi caso, yo no veo televisión española, la pagamos todos, cosa que no pasa con las privadas. La privada únicamente se beneficia de los ingresos publicitarios. Por lo tanto, hay una gran diferencia. En el caso de Santaolalla, Rubén, ese es el problema, el quid de la cuestión. No sabemos cuánto nos cuesta las colaboraciones de Santaolalla, pero lo cierto es que Televisión Española se ha convertido en Telepedro, en una televisión a medida del gobierno de Pedro Sánchez. Esto es muy curioso porque hay una clave, y creo que es muy importante, que marca más bien la segunda etapa del sanchismo, y es su intención de influir en el sector de los medios de comunicación, como lo ha hecho en otras empresas, como situó a un amigo suyo al frente de Correos, o como situó a otro amiguete en el hipódromo. Pues ahora toca intervenir el sector de los medios de comunicación, y no solamente el público, que es el de Radio y Televisión Española, sino también el privado. Todas las empresas mediáticas de este país que no le cantan las alabanzas a Pedro Sánchez están amenazadas, van a por su financiación, están intentando amedrentar a los anunciantes, están intentando secar a estas empresas de otros ingresos que tienen otras empresas de medios de comunicación que son afines. ¿Qué sucede? Que intentaron montar una televisión a cargo del Grupo Prisa. El Grupo Prisa, que es el grupo más cercano al PSOE, y lo ha sido durante años, salvo con el zapaterismo, porque se peleó con ellos, porque Zapatero quería abajo firmantes, y por eso montó La Sexta, y por eso de repente avivó el proyecto de Público, que era del productor Jaume Roures, pero ahora querían una televisión en Prisa. Y el presidente del Grupo Prisa no es un político, es el dueño de un fondo de inversión que se llama Amber Capital, que tiene el 30% de las acciones de Prisa, 3 de cada 10, de cada 10, y entonces dijo, oiga, no, la televisión está, yo no la pago, es decir, que aquí me juego yo mi dinero, que esto ya no es una cuestión de los presupuestos del Estado que se tiran y se utilizan y se malgastan como sea. Entonces, a partir de ahí, lo que sucedió es que ese proyecto de televisión que Pedro Sánchez quería, poco a poco se trasladó a la televisión pública. Entonces, hemos puesto la lupa, mientras nos llega la información de lo que ha cobrado Sara Santaolalla, que tampoco será una cantidad astronómica, aunque 1 euro ya es mucho. Hemos puesto la lupa en lo que cuesta el programa de Javier Ruiz. Y Mañaneros 360, a través de una productora que se llama La Cometa Televisión, ha facturado ya 6 millones de euros a Televisión Española. 6 kilos, 6 kilazos, 6 millones el programa de Javier Ruiz ¿durante cuántos meses? Durante medio año aproximadamente. 6 meses, estamos hablando de 1 millón al mes. 1 millón de euros al mes nos cuesta el programa de Javier Ruiz Los Mañaneros. Exacto. Esto es una cosa, y yo creo que de verdad merece la pena por lo menos reflexionar sobre esto. Antes en la televisión existía Sálvame. Sálvame era el corazón, el reality en directo. Nos encantaba, o le encantaba a mucha gente, y yo de verdad que siempre lo respeté. A mí estos juicios de valor que se hacían, a la gente le encantaba escuchar las historias de la familia de la Pantoja y de la familia de Rocío Jurado.
Lo que Y sucede... de Belén Esteban también. Y de Belén Esteban también, sí, sí. Pero es que esos personajes están agotados. ¿Y qué ha pasado? Que como la política se ha convertido en un reality show, ahora lo que triunfan son los programas que se llaman de infoentretenimiento. ¿Qué son los programas de infoentretenimiento? Los que mezclan la información sensacionalista con el espectáculo. Y el espectáculo son contertulios como Sara Santolaya, como Antón Losada, Ernesto Kaiser, la monja aquella argentina que de repente aparecía una vez tocando la guitarra y otra hablando de Podemos. Es que hay personajes que son impresionantes, pero que eso ahora funciona y tiene una audiencia buena. Otra cosa es que la televisión pública tenga que programarlo, porque claro, no solamente nos gastamos 6 millones de euros en el programa de Cintora, es que el programa de Silvia Chaurrondo, que ese lo hacen ellos, por cierto, cuesta más de 10 millones de euros al año. Es que Malas Lenguas, que es de Jesús Cintora, Manuel, a Jesús Cintora le echó Paolo Basile de Mediaset de su programa, le quitó el programa que tenía porque decía que pretendían informar, no generar estados de opinión, informar y manipular a la audiencia. Que eso lo decía Paolo Basile, el dios de la telebasura, y que se cargó a Cintora por eso. Bueno, ahora le tienen en televisión española, por supuesto, editorializando en favor de la izquierda y masacrando a la derecha por 6,3 millones de euros. La productora es Big Bang Media. ¿Sabes de qué grupo es Big Bang Media? Déjame adivinarlo. MediaPro, quizás. Efectivamente. De... Roures, y nuestro amigo Roures ahí. Roures, Roures, ojo, se fue de la empresa hace 2 años. Él sigue haciendo sus cosas por aquí, que si la enciclopedia catalana. Pero es que esa operación es muy interesante. MediaPro ha sido la productora más cercana a Esquerra Republicana, de verdad, que ha existido en Cataluña. Fue la productora, por ejemplo, o la empresa que montó aquel Centro Internacional de Prensa durante el referéndum ilegal de 2027 en Cataluña. MediaPro quiso comprarse el Grupo Z porque tenía el periódico de Cataluña para controlar uno de los pocos medios que habían sido un poco críticos con los independentistas o con el concepto de independencia en su día. MediaPro ha sido, de verdad, Roures fue el factotum audiovisual de Podemos y de Pablo Iglesias. Roures ya cuando se había ido de MediaPro o cuando estaba en proceso fue el que le puso la empresa, la estructura empresarial a Pablo Iglesias para que montara su canal, su podcast. Entonces, bueno, es alguien metido en política y ahora tiene contratos jugosísimos con Televisión Española. Por ejemplo, hay muy poca gente que sabe que cuando Buenafuente con el Terrat tenía una situación económica muy complicada, llegó Roures, llegó MediaPro, que ahora, por cierto, es de mayoría de capital chino, piensa mal, acertarás, le compró la productora. Bueno, pues el Terrat cobra solamente en estos primeros 7 meses del año, tiene contratos con de 9,3 millones de euros con RTV, entre ellos uno de 5 millones por un programa de Buenafuente. Pero es que ahí no se suman los 28 millones de euros que firmó en contratos el año pasado solamente para el programa de David Broncano. Que nadie se equivoque, la televisión pública no solamente es política, donde se mueve el dinerito es en los contratos y la influencia de las productoras es fundamental. Y la afiliación política de algunos productores es muy relevante para que le contraten en una o en otra etapa, porque ahora toca el PSOE, pero está pasado también con los independentistas o con otro tipo de gobiernos, por ejemplo, también los del Partido Popular en otras televisiones. No te digo lo que pasa ahora, o entonces cuando Chimo Puig montó la televisión aquella de Valencia para manipularla también. Las televisiones públicas son el negocio de unos pocos y las televisiones públicas siempre son o están controladas por los partidos. Se gastan solamente en sueldos del personal 1.000 millones de euros al año, entre todas, entre Televisión Española y las autonómicas. 1.000 millones de euros al año. Hay que recordar Televisión Española que cuenta con una plantilla de cerca de 7.000 trabajadores. Es un auténtico escándalo. Tiene más trabajadores Televisión Española que todas las televisiones privadas juntas de este país. Pero déjame hacer un pequeño recuento, Rubén, a ver si no se nos escapa nada. Buenafuente. Estos son, vamos a repasar la plantilla de fichajes de presentadores, estrellas mediáticas de izquierdas para llevar a cabo
el plan de Sánchez, convertir Televisión Española en Telepedro, después del portazo que le dio Prisa a Moncloa. Buenafuente, unos 5 millones de euros. Javier Ruiz, 12 millones el programa. Broncano, cerca de 10 millones de euros al año. Cintora, 6,3 millones de euros. Silvia Inchaurrondo, unos 10 millones de euros al año. Y esto sin contar Pepa Bueno, que ahora es la nueva directora de informativos de Televisión Española. Y creo que, si no me equivoco y no me corrige, Rubén, nos queda un último fichaje estrella, que es el nuevo programa de Marta Flitsch y de Gonzalo Miró. ¿Sabemos cuánto nos cuesta este programa? Pues mira, lo vamos a comentar a la audiencia de La Trinchera en primicia. 3,5 millones de euros va a costar ese programa que produce la OSA Televisión, que son los socios de la fábrica de la tele, que era la que hacía Sálvame. Por eso comentaba lo que te decía, lo que antes daba dinero, que era el corazón, ahora se ha transformado, esos mismos empresarios hacen programas de política. No está mal, no sale, desde luego, no sale especialmente, o sea, sale especialmente rentable. Hay una cosa muy curiosa del otro día, que fue la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez. Ella, mirándole a la cara, podía decir: señor presidente, que yo gano 3 veces más dinero que usted y nos pagan los mismos, que son los contribuyentes. Fíjate, Rubén, que haciendo un poco la suma de todas estas partidas, el programa de Marta Flitsch y de Gonzalo Miró, 3,5 millones, el programa de Inchaurrondo, 10 millones, Cintora, más de 6, Broncano, 10, Ruiz, Javier Ruiz, 12 millones, me sale Buenafuente, me salen más de 40 millones de euros al año los fichajes estrella de Pedro Sánchez para la televisión pública. Ahí es nada, Bueno, más de 40 millones de euros al año, por cierto, mientras los enfermos de ELA, la ley de ELA, que incluye precisamente, o debería incluir una partida próxima a los 40 millones de euros para atender correctamente a estos enfermos crónicos, sin embargo, siguen sin tener financiación. Esto es lo que hay en la España sanchista, Rubén. bueno, para que te enfades un poco más, y lo siento mucho por eso, porque tampoco es mi idea en el primer programa enfadar a don Manuel Llamas, que no se lo merece en absoluto. 92 millones de euros se ha gastado RTV en total en productoras durante los primeros 7 meses del año. Hay otro, es que te va a gustar este, que es Jordi Évole, que tiene una productora que se llama Producciones del Barrio, que hace un programa que presenta Enar Álvarez, que es un programa de estos de los neofeminismos, bueno, todas estas cosas, que se llama Al cielo con ella. Bueno, pues este se ha llevado ya, y le han renovado, 499.000 euros también de RTV. Si es que aquí, de verdad, los apoyos nunca son gratis. Aquí Totalmente. quien apoya es porque después pilla, claro. Totalmente. En fin, seguiremos denunciando estos y otros muchos atropellos del gobierno y de los políticos en general, de las empresas públicas. En definitiva, un trabajo de investigación de la mano de uno de los mejores periodistas de investigación que tenemos en este país. Rubén Arranz, todo un lujo el poder contar contigo esta temporada en La Trinchera. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Encantadísimo, un abrazo, Manuel. La Trinchera de Llamas es radio.